Willie Maceo Suárez. Willie Maceo Suárez. Willie Suárez Maceo. Willie Maceo. Willie Suárez Maceo. Y todo indica que los asesinatos en serie fueron cometidos por Willie Suárez Maceo. Muy poco sabemos sobre asesinos en series cubanos, ¿verdad? O sea, conocemos la historia de personas que han asesinado a otras por un evento puntual, ya sea por un crimen pasional, por una venganza, por un robo que salió mal, por una pelea que terminó en asesinato. Pero sobre asesinos en serie, muy poco se habla. ¿Será que los cubanos somos una especie superior de la raza humana que no cometen este tipo de asesinatos? No creo, la verdad. Lo que pasa es que esto es consecuencia de la censura que se vive en Cuba para este tipo de casos. Bueno, la censura que se vive en Cuba de manera general para todo. Pero, ¿y qué pasa cuando salimos de Cuba? Bueno, pues para averiguarlo vamos a estar contando una serie de crímenes que estuvieron ocurriendo en el 2021 en la ciudad de Miami, el lugar predilecto para la inmigración cubana. Pero antes, bienvenidos a Jetpan, mi nombre es Juliet y si te gusta pues el true crime, los misterios y cosas relacionadas con Cuba, quédate por aquí, suscríbete, dale me gusta y todas esas cosas que ya sabes de todos estos años que hemos estado utilizando internet. Así que sin más, vamos a comenzar. El 21 de diciembre de 2021, sobre las 8 de la tarde en el downtown de Miami, un hombre hace señas a un oficial de policía alertando sobre un homeless que se encontraba en la acera con lo que parecía una contusión cerebral. Al llegar, el oficial se da cuenta rápidamente que el hombre lo que tenía era un disparo en la cabeza, pero que aún continuaba con vida. Así que llama a una ambulancia y es trasladado al hospital Miami Herald. En la escena del crimen se encuentra un casquillo del arma que había sido utilizada para dispararle y el hombre en cuestión se llama Jorge Jardines, que afortunadamente sobrevivió a este incidente. 2 horas más tarde, otros oficiales de policía llegan a la zona de Wynwood para investigar el homicidio de otro hombre que se llama Jerome Antonio Price y tenía 56 años. Esta vez el hombre había fallecido tras recibir 5 disparos mientras estaba durmiendo en la acera. En la escena se encontraron diferentes casquillos que pertenecían a un arma de 9 milímetros. Rápidamente los policías relacionan ambos crímenes debido a la proximidad con la que habían ocurrido y además que se habían efectuado contra personas de la misma categoría social, homeless que estaban durmiendo en la calle. Además, tras el análisis de los casquillos encontrados en las dos escenas, se dan cuenta que provenían de una misma pistola, una Glock de 19 milímetros. En ese momento se ponen a investigar las cámaras de vigilancia de esa zona y se dan cuenta que los disparos que se le hicieron a Antonio provenían de dentro de un carro de color negro y específicamente de la marca Dodge Charger. Disclaimer, perdonen la pronunciación, no sé absolutamente nada de carros y esta es la primera vez en mi vida que escucho esa marca, así que perdonen si lo pronuncio mal. La cuestión es que los disparos venían de dentro de este coche y aunque todo estaba muy oscuro, pues había la suficiente claridad para leer la matrícula del carro, así que en menos de 24 horas arrestaron al sospechoso de estos crímenes. Willie Suárez Maceo, un cubanoamericano de 25 años que vivía en Kendall. Trabajaba como agente inmobiliario para el Century 21 en Miami. Era muy activo en sus redes sociales, así que podemos sacar un poco de información acerca de su vida en ese momento. Nació en Cuba, específicamente en Centro Habana, y se trasladó a Miami cuando era apenas un niño, cuando comenzó su high school en Miami Sunset. Estudió un máster en artes visuales y estaba haciendo otro máster en administración de negocios en Miami-Dade College. Es un chico muy guapo, la verdad. Se ve bastante atractivo, además siempre se veía pues muy elegante vestido y
quienes lo conocen decía que era una persona muy educada. Le gustaba mucho hacer deporte, la vida fitness, comer saludable y promovía mucho en sus redes sociales este estilo de vida. Se le veía haciendo deporte tanto en el gimnasio como al aire libre. En sus redes sociales se veía como un muchacho muy ambicioso que estaba construyendo su futuro, estaba haciendo negocios, ponía mensajes como muy positivos de tener una mente fuerte y de esto de you can't, ¿sabes? Como tú puedes hacerlo si te lo propones. Tenía una marca de ropa enfocada como en la vida salvaje y además se relacionaba con el mundo de las criptomonedas, aunque como ya dije, su trabajo a full time era como agente inmobiliario. Haciendo este trabajo, daba seminario a las personas y además en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, también colgaba videos dando consejos a las personas que querían comprar pues una vivienda y también a inversionistas. Hello guys, good evening. Making another short video for you about real estate. This one is going to be dedicated more towards the buyers, buying process. En general se veía que tenía muy buena vida y seguramente le esperaba un futuro muchísimo mejor. También tenía licencia para portar armas ocultas y trabajaba como instructor en la Asociación Nacional de Rifles de América. Este dato va a ser muy relevante cuando avance el caso. Good morning, ladies. Please do not forget, this Saturday is going to be a Woman on Target event. Send me a message so I can share with you all the information. And hey, let's have a wonderful Saturday. Si están en camino, por favor, no se demoren mucho, el evento está pronto a esperar. Como vemos, ya estamos viendo todas las damas llegar. Por acá tenemos los instructores. Maceo se compró su propia arma el 18 de enero del 2018. Como había dicho, tenía licencia para esto y específicamente era una Glock de 19 milímetros. Al principio todo parecía que estaba muy bien, pero un año más tarde, en octubre de 2019, su mamá le contó a la policía que Maceo comenzó a mostrar señales de una enfermedad mental y a escuchar voces. Sus problemas se intensificaron la mañana del 30 de mayo de 2020, cuando la policía tiene que ir a la casa de Maceo en Kendall, que él vivía con sus padres en ese momento, porque había una disputa familiar. Específicamente el informe policial decía disputa familiar con su hijo bipolar. Lo que la mamá de Maceo contó a las autoridades es que esa mañana Maceo comenzó a llamar a los padres por teléfono. Cuando estaba ocurriendo la llamada, él no hablaba mientras que la línea seguía como activa, o sea, la llamada seguía transcurriendo sin él hablar. Y lo que se escuchaba era rastrillando un arma de fuego varias veces. Esto les causó muchísimo miedo, por lo que tuvieron que abandonar la casa por varias horas, los padres y también algunos familiares. Más tarde, cuando finalmente regresaron a su casa, pues Maceo se acercó a la mamá y comenzó a hablar de una manera incoherente y además le decía que la familia estaba conspirando contra él y estaba bastante agitado, así que la mamá pues se asustó y llamó a la policía. Entonces fue cuando un agente entró a su casa. Al principio Maceo estaba bastante agitado y no se quería sentar, pero después llevó las manos hacia la cabeza. Cuando el oficial de policía lo registró, se dio cuenta que tenía su arma de fuego con él, la Glock de 19 milímetros y además que estaba cargada. El agente también se da cuenta de que estaba hablando de una manera bastante incoherente y pareciese que estaba como delirando. Así que fue trasladado al Kendall Regional Hospital en virtud de la ley Baker de la Florida. Esta ley lo que permite es que una persona que puede ser peligrosa para sí mismo o para los demás sea admitido a un centro de salud mental para una evaluación involuntaria. Esto puede durar hasta 72 horas. En este momento, pues la policía también le retira el arma. Durante este incidente no se presentaron cargos contra Maceo, simplemente fue llevado al hospital para una evaluación mental. Después de que transcurrieron las 72 horas, pues los agentes de policía le devolvieron pues su pistola
pistola debido a que determinaron que no representaba un riesgo suficiente para una intervención judicial. Y con esto pasamos al 22 de diciembre de 2021, cuando la policía cerca de su casa en Kendall y en su coche detienen a Willy Maceo Suárez por el intento de asesinato de Jorge Jardines y además por el asesinato en primer grado de Jeremy Antonio Price. En el momento de la detención, Maceo se encontraba en su coche y además tenía su pistola encima. Durante el interrogatorio, un oficial de policía se da cuenta de que Maceo se parecía mucho a un hombre que estaban buscando por el asesinato de otro homeless en octubre de ese mismo año. Su nombre era Manuel Pérez, tenía 59 años y fue apuñalado hasta su muerte en el centro de Miami. Y ahora esperemos que Maceo haya sido mejor agente inmobiliario que asesino, porque vamos a destripar todas las pruebas que dejó a su paso. En octubre fue cuando cometió su primer asesinato a Manuel Pérez. Las cámaras de vigilancia lo captan primero saliendo de su mítico carro, el Dodge Charger, de color negro. Pues bien, las cámaras lo captan saliendo de su coche y caminando en dirección a donde se encontraba Manuel. 2 minutos más tarde se observa cómo regresa corriendo y se vuelve a montar en su coche. Además, testigos que presenciaron lo que estaba ocurriendo describieron que el hombre era de color negro, alto, tenía entre 26 y 27 años y además que tenía una camiseta negra. Las cámaras de vigilancia capturaron una imagen bastante clara de cuál era el asesino. Sin embargo, se difundieron por diferentes medios, pero no se pudo identificar a la persona que lo había cometido. Luego, el 21 de diciembre, una cámara de seguridad lo capta saliendo del edificio donde vivía con su novia. Aquí se ve que vestía una camiseta negra de mangas largas, unos pantalones caqui y unas zapatillas rojas y plateadas. Además, se ve que llevaba su pistola en la cintura. Otra cámara de vigilancia lo observa caminando hacia la zona donde se encontraba Jardines, que fue la persona que afortunadamente sobrevivió, y más tarde otra cámara observa cómo su vehículo va pasando por donde se encontraba Antonio Price, se detiene y salen 5 disparos. Tras los ataques y según las cámaras de vigilancia, pues Maceo regresa a casa de la novia. En posteriores declaraciones, ella dice que él no se encontraba con ella pues en las horas en las que sucedieron los hechos, y además se observó que durante estas horas ellos estaban hablando por teléfono, y además se vincula el teléfono o el móvil de Maceo pues cerca de donde ocurrieron dichos hechos. Además de todo esto, se encuentra una huella de zapatos cerca de donde se encontraba Jardines, que evidentemente pues pertenecen a la zapatilla que calzaba Maceo ese día. Y es así cuando el 4 de febrero de 2022 la fiscal estatal Catherine Fernández pues explica a los medios de comunicación los detalles del arresto a Willy Maceo, y que se incriminaba por el asesinato en primer grado de 2 personas y el intento de asesinato pues de otra más. Además, ella en ese momento clasifica a Maceo como un asesino en serie. Este tema fue muy controversial, pero para quizás entenderlo un poco, vamos a definir brevemente lo que es un asesino en serie. Una persona es clasificada como asesino en serie cuando asesina a 2, 3 o más personas en eventos distintos, separados por un periodo de enfriamiento. Además, los motivos de estos asesinatos no es como algo práctico, sino más bien como motivos psicológicos. En este caso, el primer asesinato de Willy fue en octubre y luego en diciembre, por lo que ocurrió ese periodo de enfriamiento. Además, Willy no tenía ninguna relación con las personas que asesinó, no los conocía personalmente, por lo que no tenía en principio un motivo. Se cree, aunque él no ha dado declaraciones al respecto, que lo que intentaba era como limpiar las calles de Miami de pues la presencia de homeless. Y aquí hay que recordar o enfatizar que estas personas no le estaban haciendo daño absolutamente a nadie. Ellos no conocían a Willy, no se
estaban metiendo con Willy específicamente ni con nadie alrededor. Simplemente estaban durmiendo en las calles de Miami. Personas que eran totalmente vulnerables, y ya no es solo por el simple hecho de su categoría social de ser homeless, sino también porque se encontraban durmiendo, ni tan siquiera fueron capaces de poder defenderse. En la primera audiencia, la abogada defensora de Willy dijo que no habían causas fundamentadas para estas acusaciones que se le estaban haciendo, porque las únicas evidencias que tenían era que los disparos sí se habían hecho con la pistola que estaba a nombre de Willy, y que además el carro de él se había visto por las zonas, y además también se había visto como que dentro de ese carro se habían efectuado los disparos, pero no se había visto quién los había efectuado. Por lo tanto, no había como ninguna prueba de que había sido Willy, y que tanto el carro como el arma podría tener acceso pues otras personas que no fuera Willy. Además, también dijo que Willy no había tenido nunca antecedentes penales, y que al momento de la detención no mostró ninguna resistencia, y que esto no era compatible con una persona pues que había cometido un crimen. Sin embargo, la fiscalía mostró todas las pruebas que tenían y que hemos dicho, y el juez en ese momento dictaminó que sí habían causas fundadas para este tipo de acusaciones, y que además Willy permanecería en la cárcel sin derecho a fianza. El proceso de juicio se detuvo en el 2024 cuando una jueza determinó que Willy no estaba apto para ser juzgado y que primero tenía que someterse a una evaluación psicológica. Sin embargo, en diciembre del 2024 pues se determinó que Willy estaba perfectamente apto para ser juzgado, así que se ha vuelto a retomar el caso. Lo último que se sabe, que es hasta junio, es que la fiscalía en la última audiencia presentó su intención de pedir la pena de muerte o cadena perpetua para Willy, y hasta el momento pues no se conoce más nada. El caso sigue abierto y se sigue juzgando a Willy. También hay que decir que él en todo momento ha mantenido su inocencia y dice que no es culpable de haber cometido pues estos actos tan violentos. I haven't committed no crime. I haven't made no offense. I haven't violated no one's right. However, mine have been, and it's just not right. It's just not right. Bueno, y ya en confianza, este caso da mucho que pensar, porque Willy era una persona totalmente educada, se veía súper elegante, había estudiado muchísimo, estaba construyendo su futuro, haciendo sus negocios, se veía una persona totalmente coherente. Y, nadie lo vería capaz de cometer estos crímenes tan brutales, porque sí que lo son. Efectuó crímenes contra personas totalmente vulnerables que estaban durmiendo. Personas que no tuvieron el derecho ni tan siquiera de poder defenderse ante Willy. Esto da muchísimo que pensar. Bueno, y además del episodio que ya comentamos donde Willy fue internado involuntariamente para una evaluación psicológica, no hay ningún informe ni ningún reporte que diga que Willy había sufrido un ataque psicótico antes, durante o después de cometer estos crímenes. No hay ningún informe donde diga que él sufrió una enfermedad mental, y al contrario, él se ve cuando estaba haciendo estos crímenes como una persona totalmente centrada y bastante centrado cometiendo estos crímenes. Se ve bastante como relajado. Además, después va para casa de su novia, como que sabía lo que estaba haciendo, que es a lo que me refiero. En fin, que me quedé sin memoria en el móvil, así que espero que dentro de lo que cabe pues hayas disfrutado del caso. Quiero saber tu opinión, qué piensas acerca de esto, y si conoces más información acerca del caso. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.